Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos trabajado las clases pasadas, teniendo en cuenta diversos criterios, se podría decir, lingüísticos, ¿sí? Hemos hablado sobre, en una primera parte, sobre el lenguaje, ¿no? A ver, hay que recordar un poco. ¿Qué habremos dicho sobre el lenguaje? ¿Qué será el lenguaje? ¿A qué nos referiremos con el lenguaje? Eh, ¿Será algo diferente? ¿Será lo mismo que lengua? ¿Será lo mismo que habla? No, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del lenguaje en una primera parte del curso, dijimos que el lenguaje va a ser toda facultad exclusivamente humana, ¿no? Solo que los seres humanos lo usamos, o mejor dicho, lo poseemos, ¿no? El cual nos va a permitir a nosotros expresar lo que pensamos y va a ser posible la comunicación con los demás, ¿no? Entonces, el lenguaje es aquella facultad que nosotros poseemos, ¿no? Que todos los seres humanos lo tenemos. Ahora, dentro de ello, hemos dicho que el lenguaje va a tener, ¿sí? Va a tener diversas características. El primero de todos es que el lenguaje en todo su contexto va a ser racional. ¿Por qué diremos que el lenguaje es racional? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al momento de comunicarnos nosotros, ¿qué cosa? Razonamos, pensamos antes de comunicarnos, ¿no? Al nosotros comunicarnos, razonamos, ¿no? Racionalizamos lo que vamos a decir, pensamos, o por eso es que viene la famosa frase, piensa antes de hablar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje es racional, ¿no? Es racional. Muy bien. Ahora, ¿qué otra característica recordamos del lenguaje? Muy bien, que es universal. ¿Y por qué será universal? Muy bien. ¿Por qué es universal? A ver, cuando nosotros decimos que el lenguaje va a ser universal, es porque a nivel mundial nosotros lo empleamos, o mejor dicho, lo usamos, ¿cierto? ¿No? Porque esa es una facultad que nosotros debemos de poseer. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué otra característica será? ¿Qué otra característica? ¿Mm? Muy bien, que es innato. ¿Y por qué diremos que es innato?
Muy bien. Es innato, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con esa facultad de poder comunicarnos. Mis, ¿cómo es eso? Pero si yo cuando me comunico no hablo. Exacto, no hablamos, pero sí nos comunicamos con gestos, con sonidos. Ese es el lenguaje, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, el lenguaje es lo que yo quiero dar a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero informar? ¿Cómo es lo que quiero comunicarme? Ese es el lenguaje, ¿ya? Es por ello que a partir de ello surgen las famosas funciones del lenguaje. ¿En qué se enfocan las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje van a estar sujetas a dar según el tipo de mensaje que yo quiero manifestar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero dar a conocer, por ejemplo, una información referente a algo que está sucediendo o que ya sucedió o que va a suceder, ¿qué función estaría usando? Por ejemplo, cuando yo les digo, ¿no? La corrupción en el Perú es sumamente grande. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy informándote. ¿Referente a quién? Referente a la corrupción, ¿cierto? Entonces, ahora, si nos referimos a ello, ¿qué estoy diciendo? Estoy brindando una información. Entonces, al momento de yo comunicarme, ¿qué voy a decir? Que la función del lenguaje que estoy haciendo es la función referencial, porque la función referencial, ¿en qué se enfoca? En dar una información real, ¿no? Ya sea algo que haya sucedido, que va a suceder o que está sucediendo, pero algo corroborable. ¿No? Y si yo digo, por ejemplo, ay, me duele mucho la cabeza, entonces, ¿qué estoy manifestando, por ejemplo, ahí? Un sentimiento, ¿cierto? Un sentimiento. Entonces, ¿qué función estaría haciendo uso? La función expresiva. Ahora, no sé, a ver, yo le ordeno a mi hija y le digo, tiéndeme la cama apenas te despiertes. ¿Qué estoy haciendo? Muy bien, estoy ordenando. Entonces, cuando yo manifiesto una orden o cuando digo, ¿me puedes alcanzar un vaso de agua, por favor? ¿Qué estoy haciendo? Estoy solicitando y estoy ordenando. Entonces, ¿qué función de lenguaje estaría haciendo uso y en qué función se enfoca en dar órdenes y ruegos? La función apelativa. Muy bien, la función apelativa. Ujú. Ahora, si es que yo quiero corroborar si la persona con la cual estoy hablando me escucha y está atenta a lo que yo le estoy manifestando, ¿qué función de lenguaje estaría haciendo uso? Muy bien, la función fática o de contacto, ¿no? La función fática o de contacto se enfoca en constatar y garantizar la correcta comunicación, ¿sí? Ahora, y cuando yo le quiero expresar mis sentimientos con poemas, textos poéticos a una persona, que frecuentemente lo hacemos, ¿no? O cuando digo, por ejemplo, tus ojos son dos luceros, me gusta tu sonrisa, tu cabello es tan suave como el algodón, cierto, causó extrañeza, causó, se podría decir, interés de esa persona. Entonces, ¿qué función del lenguaje estaría haciendo uso ahí? La función poética, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo a caballo regalado, no se le mira los dientes, ¿no? Entonces, a ellos se enfoca. Y cuando nosotros nos analizamos, o mejor dicho, analizamos y profundizamos sobre las, sobre, por ejemplo, la lengua, el lenguaje, mejor dicho, hablamos referente a todo referente al idioma que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué función del lenguaje estoy haciendo uso? La función metalingüística. ¿Quiénes lo hacemos uso? Solamente los docentes de comunicación y, por ejemplo, ustedes, ¿no? Por ejemplo, si te preguntan, ¿qué clases tenía última hora? Ah, ya el de comunicación, ¿de qué han hablado? Hemos recordado lo de las funciones del lenguaje, del signo lingüístico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando de la función metalingüística, que se enfoca en analizar al lenguaje.
A la lengua y al lenguaje. Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, seguimos. Ahora, ¿de qué más hemos hablado? Muy bien, hemos diferenciado lo que es lengua y habla, ¿no? Digo, y en una primera parte hemos visto que la lengua va a ser el sistema de signos orales. Mejor dicho, ¿qué cosa? El idioma. Lengua, lenguaje y habla son términos muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque lengua se enfoca en el idioma, lo que yo quiero dar a conocer, qué es lo que yo quiero manifestar, ¿cierto? ¿Con qué idioma me voy a comunicar? Mientras que el lenguaje es la intención que yo tengo al enviar ese mensaje. Y el habla es la materialización. Entonces, en coherencia, podemos decir que primero yo aprendo la lengua, yo aprendo el idioma, luego lo materializo, lo hago uso a través del habla, para luego buscar mi intención comunicativa, ¿no? Haciendo uso de quién? Del habla. Entonces, ¿se complementan? Sí, se complementan, pero son términos muy diferentes, ¿no? Que a partir de ahí ya va a tener ciertas variaciones, ¿no? Variación dialectal, del sociolecto, ¿no? Que va a depender de mi sociedad, de mi entorno, ¿no? Entonces, a ello se refiere, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿ha quedado claro referente a ese tema? Yo creo que sí, ¿sí? ¿Verdad? Son términos muy diferentes. Muy bien. Entonces, seguimos. El día de hoy vamos a hablar, ¿sí? No se va a descontextualizar porque hemos visto cómo es que yo aprendo el idioma, cómo lo materializo y con qué intención me comunico, ¿cierto? El día de hoy vamos a conocer esta variación significativa que tiene una palabra, ¿no? ¿Cómo es que nace el significado de una palabra? ¿Qué proceso continúa, ¿no? A ese se le va a denominar como el famoso signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico va a ser aquella asociación indisoluble, que quiere decir indisoluble, que no se va a tener que separar de un idea o concepto con una forma sonora o escrita, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la asociación entre la idea contra la manifestación escrita o sonora, que se va a contextualizar entre el significado y significante. Tiene dos elementos, el significado y el significante. Son estos dos términos que no se deben de separar. ¿Qué es el significante? El significante es el conjunto de letras y sonidos, ¿no? Conjunto de letras y sonidos. Por ejemplo, silla. Cuando yo lo manifiesto, yo digo la palabra silla, pronuncio todos los elementos o todas las letras de esa palabra. Entonces, ¿qué es eso? El significante, lo que yo manifiesto. Mientras que el significado es la idea o concepto de la palabra. ¿De quién? Del significante, lo que yo he manifestado y qué idea y concepto, definición yo le doy a ese sonido. Por ejemplo, yo te dije silla, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿Qué se te vino? Ah, muy bien. Si a mí se me vino, por ejemplo, una silla de madera de cuatro patas, una silla plástica, color blanco, color guinda, ¿estará mal? No, cierto, porque es la idea o concepto que tú tienes referente a esa palabra. Por eso es muy importante que nosotros definamos qué es un signo. El signo
¿sí? Va a ser aquello que nosotros vamos a percibir con nuestros sentidos, ¿no? Y que nos va a transmitir alguna información. Por ejemplo, yo te digo almohada, ese es el signo. Pero esa palabra almohada a ti te transmite una información referente a algo que tú hayas visualizado referente a esa palabra. ¿No? Por ejemplo, acá tengo un niño con el signo de interrogación. ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos interpretar simplemente viendo esa imagen? ¿O qué podríamos interpretar? ¿Mm? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué podríamos interpretar? Podríamos decir, uno, que el niño está pensativo por su expresión de rostro, por el signo podríamos decir que está en duda, ¿no? Que se está cuestionando quizás algo y no conoce la respuesta. ¿Cierto? Ese es el signo. ¿Por qué? Porque esa imagen a mí ya me da referencia referente a algo, ¿no? Ya me da a interpretar algo, ¿no? O, por ejemplo, la palabra mesa, ¿no? Como te decía hace un momento, yo te digo así sin mostrarte la imagen y te digo, la mesa que vi en la tienda me ha gustado. Entonces tú te vas a imaginar la mesa que visitamos y por qué me gustó, ¿cierto? Ya lo vas a conceptualizar. Entonces el signo es aquello que nosotros vamos a percibir y que nos va a transmitir algún tipo de información. ¿No? Por ejemplo, acá nos dice la palabra mesa, nos da la idea de un objeto de madera de cuatro patas, como también me puede dar la imagen de concepto de un objeto de plástico de cuatro patas. ¿No? Entonces, ahí es lo que nace el famoso significante y significado, ¿no? Significante es lo que yo escucho, lo que yo lo manifiesto, lo que yo escribo, ¿no? Que es un conjunto de signos. Y el significado es la interpretación que yo tengo referente, ¿sí? Al significante. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Hasta aquí yo considero que no hay dudas, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos. Entonces, todo signo lingüístico que tiene, tiene características. ¿Qué características tiene el signo lingüístico? ¿En qué se enfocará? A ver, primera característica. Cuando nosotros hablamos del signo lingüístico, decimos uno que es lineal. ¿Por qué diremos que es lineal? Si ustedes se han percatado en las imágenes anteriores que les he mostrado, por ejemplo acá, tengo la palabra silla y si se percatan, la palabra silla, ¿sí? Está, ¿qué cosa? Separado letra por letra. Y es por ello que nace esta característica. ¿Por qué? Porque los signos van uno tras de otro en cadena hablada. El signo es, como les decía, ¿no? Lo que yo manifiesto y lo que yo voy a percibir, pero va en cadena. ¿Por qué? Porque yo manifiesto el sonido de cada palabra. Por eso es lineal. Siguiente, es arbitrario. ¿Y por qué será arbitrario? ¿Por qué? Porque hay una relación entre significado y significante. Y esta relación que va a hacer es convencional. ¿Por qué? Por eso les decía hace un momento, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, mesa y uno me dice, para mí mesa es una mesa de madera de forma cuadrada que tiene cuatro patas. Y otro me dirá, para mí una mesa es la de vidrio y que también tiene dos parantes. En ambas definiciones, ¿estará mal? No. ¿Por qué? Porque es la idea que tiene o el concepto que tiene referente a mesa y se va a adecuar al contexto del hablante. Y esto no solamente sucede con palabras simples, sucede con palabras un poco más complejas, por ejemplo, en oraciones, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, me fui al pico de la montaña,
Y te digo, mi mamá le cortó el pico a la gallina, en ambos contextos hablo de pico, pero ¿significa lo mismo? No, porque varía según el contexto. Si te digo pico de la montaña, me estoy refiriendo a qué? A la cima. Y si te digo pico de la gallina, me estoy refiriendo a la parte de la gallina. ¿Sí? ¿Varía o no? Sí, varía. Por eso es arbitrario. ¿Ya? Es mutable e inmutable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la variación, o mejor dicho, el cambio de alguna palabra no va a depender de mi persona o del hablante, sino va a depender del tiempo, de diversas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas modificaciones según la Real Academia Española, la cual se basa en diversas investigaciones, análisis, ¿cierto?, de las palabras, los cuales han provocado que se modifique, ¿no? Por eso es mutable, porque permanece quieto, o mejor dicho, permanece por un tiempo, pero va a sufrir transformaciones durante el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Y es articulado, ¿por qué? Porque se van a poder descomponer en partes más pequeñas, ¿no? ¿Cuál es eso? La descomposición de las letras, de las palabras. Por ejemplo, hemos visto, sí, se descompone en letras más pequeñas, en cada elemento, ¿no? Entonces, tiene cuatro características fundamentales. Es lineal, es arbitrario, es mutable e inmutable y es articulado, ¿ya? Todo referente a lo que yo voy a percibir y va a sufrir variaciones referente a mi contexto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por ejemplo, acá tengo la palabra cuaderno. Mi imagen de cuaderno para mí puede ser así, un cuaderno de marca Loro, blanca. ¿Estará mal? No, cierto. Tú me puedes decir, ah, ya, para mí es un cuaderno rayado, un bloc de notas, o por ejemplo, ese cuaderno anillado, espiralado, ¿cierto? Entonces, es la imagen de concepto que tú tienes. ¿Por qué? Porque se asemeja, tiene la misma función. Entonces, en esto, o celular, por ejemplo, o el armario, ¿no? La imagen de armario que yo tengo. Entonces, ¿cuál sería el significante en estos ejemplos? ¿Cuál consideran que sea el significante? Muy bien, el significante es cuaderno, porque recuerdan que les decía que es lo que yo voy a manifestar, ¿ya? Entonces, cuaderno es el significante y lo que yo interpreto o la imagen o concepto que yo le doy a esa palabra es el significado, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, acá tenemos unos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, hacemos el primer ejercicio. Dice, escribe un significante que sea igual para ambas imágenes, ¿no? Además, debes agregar el significado que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, significante. ¿Qué significante podría colocarle? Esa fruta más se parece a un mango, ¿cierto? Entonces, para mí es mango. Y el significado, ¿qué le podría decir? Fruta, sí, se podría decir una fruta de color naranja, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Ahora, en la segunda imagen, ¿qué me señala? Muy bien, la parte externa del sartén. ¿Cómo se le llama? También se le llama mango. ¿Pero es lo mismo que la fruta? No, ahí varía su significado. ¿Qué sería? Parte externa del sartén, ¿cierto? Que sirve para coger y movilizarlo, ¿no? Entonces, ¿varía? Sí, cierto. ¿Qué nos dice en la 2? Nos dice, lee lo siguiente y escribe dos significados diferentes para los signos lingüísticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a escribir diferentes significados. Por ejemplo, sin pena, la pareja de Mario decidió salir de viaje una noche de luna. Entonces, vamos a crear oraciones con la palabra pena, ¿no? Que o pareja, luna, pero que tengan significados diferentes. A ver, 2 minutos para que ustedes lo puedan intentar y luego lo desarrollamos con mi persona. ¿Les parece? ¿Ya? A ver.
Muy bien, a ver, empezamos, ¿sí? Nos dice acá, pena. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, tengo mucha pena que te vayas, ¿cierto? Y puedo decir, por ejemplo, me da mucha pena que entres a mi cuarto, ¿cierto? ¿Tienes significados diferentes? Sí, vergüenza y tristeza. Luego tengo pareja, ¿no? Por ejemplo, pareja. Cuando yo digo pareja, puede ser, por ejemplo, mi pareja es muy atento conmigo. O también puedo decir, mi papá tuvo parejitas de hijos, ¿no? Entonces, ahí tiene variación. Luego tengo luna, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, mi perro se llama Luna. Y puedo decir, la luna está muy grande, ¿cierto? Fortuna. Puedo decir, es una fortuna que tú hayas nacido. Y también puedo decir, me gané una gran fortuna. ¿Varía? Sí varía, ¿cierto? Contar, por ejemplo, puedo decir, mi amiga me cuenta siempre lo que sucede en la universidad. Y también puedo decir, María aprendió a contar, ¿no? Destino, ¿no? Puedo decir, mi destino ya está manifestado. O también puedo decir, ¿cierto? Tengo como destino llegar a Ica. O lima puedo decir, ¿no? Me comí una lima. Y puedo decir viajaré a Lima, que es lo más obvio, ¿no? Y banco, ¿no? Mi papá me regaló un banco de peces y podría decir iré en la tarde al banco. ¿Varía su significado? Sí, tiene variación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, recordemos, el signo lingüístico va a tener variación, ¿cierto? O va a estar relacionado con el significante y significado, con lo que yo manifiesto y la idea o concepto que yo le doy a ello, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, chicos, este tema es sumamente corto y sumamente fácil de comprender. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender el día de hoy. ¿Sí? Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.